Karupi kawsak, kaypilla kawsak mashikunatapash alishamushka kapaychik. Ñakuti kaypimi kanchi bajo un mismo solta kangunaman rikuchingapa. En la frontera entre Colombia y Ecuador vive un pueblo cuyas raíces se remontan a miles de años, los Incal Agua, la gente del bosque. Hace 30 años comenzaron a organizarse con el fin de defender sus territorios. En el documental que les presentamos a continuación, los Agua muestran un retrato colorido de la vida tradicional que viven en las profundidades del bosque tropical, pero siempre bajo la amenaza de la guerra civil y las empresas mineras y madereras, hambrientas de ganancias. Con ustedes, esta excelente producción realizada por Patrick Oberg y Emanuel Castro y proporcionada a nuestro programa para su difusión por el gobierno originario de la nacionalidad Agua. La historia del pueblo Agua, hace 600 años atrás, la manera de vivir era muy diferente en este momento. Convivíamos en medio de la selva, en medio de los árboles, en medio de los animales, cuando había muchos animales. No había frontera, todo era un pueblo Agua, todo era un pueblo Agua. Los pueblos ancestrales, ellos dicen que fueron de cacería en cacería, fueron mirando dónde se podía vivir mejor, dónde estaba mejor la cacería, dónde estaba mejor la pesca. Entonces, en ese entonces se dice que ni los caminos existían, ellos hacían trochas, por trochas, caminaron largos tiempos. Cuando ellos caminaron todavía manejaban la lengua, la comida, el mito, la medicina tradicional, la creencia sobre la naturaleza. Ellos fueron afectados cuando los españoles llegan a estos territorios. En primer lugar, empiezan a invadir los territorios. Aquí empiezan a sacar el oro, especialmente el oro. Los pueblos ancestrales no querían que eso se saque, porque nosotros decimos que lo que hay, la riqueza, el petróleo, el oro, esa es la sangre de nuestra madre tierra. Hoy el gobierno hablan de un libre comercio de las Américas. Entonces hoy nos van a llegar otros nuevos invasores para invadir lo poco que hay sobrado. Soy una persona que no negocio con las empresas, porque nuestros mayores dicen que nuestro territorio era extenso y en la actualidad hemos reducido bastante, quizás por el desconocimiento de las leyes, quizás no estábamos organizados, por eso cada día más nos fueron rinconando en un solo lugar y por eso hemos perdido harto territorio, hartas extensiones de tierra. En el segundo congreso de la organización Agua
El pueblo me designa un dirigente, llegar al tema de dirigencia de la organización. Somos los dueños de estas tierras y a nuestros hijos nosotros les entregamos de herencia, pero con fin de vivir de esa tierra, no con fin comercial, no con fin de extraer los recursos y luego entregar a manos de otros. Hoy somos una familia Aguá que estamos dispuestos a dar la vida, si es posible, para defender nuestros territorios, a dar la vida por defender y dejarles un futuro a nuestras generaciones, a nuestros hijos, porque si nosotros hoy le entregamos un territorio a las multinacionales, mañana vamos a encontrar desiertos, pobreza, prostitución, que es lo que se ha venido dando en otros pueblos. Tenemos resguardos indígenas en frontera con Ecuador. Es por eso que para nosotros no existe esa frontera, ¿no? Esa frontera nos la han impuesto los estados. Hoy como gran familia, como las 4 organizaciones indígenas entre Colombia y Ecuador, queremos quitar esa frontera, ¿no? Porque los indígenas que están en el Ecuador son compañeros indígenas nuestros. Estamos en este momento en esta comunidad Mataje, yo soy de esta comunidad. La comunidad Mataje tiene una población de aproximadamente 90 familias, con una población total de personas aproximadamente llegando a unos 400 personas, ¿no? Habitantes de esta comunidad. La mayor parte de la población aquí se dedica en la agricultura. Cada familia tiene su chagra como cultura y creo que eso ha sido una de las actividades tradicionales que se vive esta comunidad y otras comunidades del territorio Aguá. Así la vida tiempo antiguo eran así, han vivido nosotros, abuelos de nosotros. Este es camino de Guanta. Esta es la pisada. Pisada, guantes, Sí, esta es la pisadita. Ahí está. Pero más pasado, ¿ya no? Hoy día noche ha pasado. Hoy ya no se También pasado. ha pasado de acá. Hacer trampa. Sí. Ya, córtelo. Ya, para hacer una trampa. Ah. ¿Tiene ya pues sí? Ah, ya. Ese que come, el polloso Ujú. Sí, ese pepita come así es. ese come. Entonces entra en esa trampa Entra y ya ahí, se ya, cae. cuando coge ahí, ahí desarma. Esto se desarma así, va. Ajá. Pues no se amarichandena, pero... Cabalía. 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 Sí. Ah, la pepillagua, ahí está bueno. Ya está. Ya mañana amanece caído. Claro, se amanece Ajá. mañana. En esa forma se agarra unos conejitos pequeños, así. Claro, ese Con cogimos eso se coge. Así. Y eso se amanece a la noche, ya. Amanece mañana ya está caídito. Ya, eso es Ya. forma de trabajo. Ese es trabajo nuestro, trabajamos. La- Cogimos polloso, hacemos brito, a veces que no quiere brito, hacemos sopa. Casi no olvidamos nosotros de ese trabajo. trabajo. Ese. Mm, mm.
comimos nosotros ese y la alimentación de nosotros ese. Tener un territorio, eso es lo fundamental para el pueblo agua. Si no tenemos un territorio, básicamente no somos nadie. Entonces creo que en un territorio nos permite tener todo. Somos los dueños de estas tierras y a nuestros hijos nosotros les entregamos de herencia, pero con fin de vivir de esa tierra, no con fin comercial, no con fin de extraer los recursos y luego entregar a manos de otros. Ya. Se llama yafruil. El tema como tal es, yo entrego esta tierra a mi hijo o a mi hija de herencia para que usted siembre, de ahí viva. No le doy la tierra para que usted venda la tierra. Siempre hemos dicho nosotros de que este territorio sea un territorio de paz, un territorio donde nosotros podamos tener nuestra cultura, nuestra autonomía con las autoridades. Hoy miramos de que estas zonas han sido zonas de guerra, zonas de combate. Miramos que el gobierno colombiano con la fuerza pública lo que hace es proteger a las multinacionales. Es por eso que hay asesinatos, hay masacres, desplazamientos por el mismo Estado. Entonces, hoy nosotros, más que nunca, estamos en un proceso de unidad, porque nosotros siempre hemos dicho, nosotros los aguá, sin territorio no existimos. Y hoy lo que nos están haciendo es quitando el territorio. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente para solucionar los problemas sociales que hay aquí en este país? Que nuestros indígenas son capturados, son sindicados, son amenazados, hemos tenido masacres, asesinatos, desplazamientos y van a seguir. Hoy mire, le decimos a toda la sociedad, que a los grupos armados, al gobierno colombiano, que nos dejen fuera de la guerra. Nosotros no queremos hacer parte de esta guerra. De que esta historia de lucha lo conozca la juventud, lo conozca las mujeres, las mujercitas, sobre todo la juventud, que la adolescencia, que en este momento por el cambio de aspecto social se pueda ir perdiendo la apropiación de este derecho y que no es fácil realmente que nuestros mayores han conseguido este territorio. Más bien no conseguido, sino luchado para que el gobierno pudiera reconocer que es un territorio ancestral. Hace milenarios atrás se vivía siempre relacionado entre la naturaleza y las aguas y los cerros y los sitios sagrados. Encomiendan a la madre naturaleza, encomiendan al creador y a todo. La creencia, nuestros saberes, nuestra riqueza que nos daba la madre tierra. Hace como 15 años atrás, la FARC llega, dice, somos un grupo revolucionario que defendemos a los pobres,
Hablaban de que ellos eran un ejército revolucionario social para ayudar a resolver cualquier problema que había en la comunidad. Claro, la gente quedamos como escuchando, mirando, sin saber quién eran, de dónde eran, porque todos eran personas extrañas, uniformados, todas esas vainas con armamento. Después de eso llega el ejército, pues. Ahí fue el primer golpe que nos dieron a nosotros en Pialapí. Matan a un primo mío a las 5 de la mañana, diciendo que él era guerrillero, él iba a trabajar. Lo matan. El pueblo se levanta en protesta a decirle a la fuerza pública, ¿por qué lo matan? ¿Por qué no lo cogen si ustedes son una fuerza del gobierno? ¿Por qué no lo cogen y nos entregan a las autoridades? A medida que el tiempo va avanzando, ya la guerrilla también va actuando mal. Nos han matado más de unos 4 compañeros AUA. The leftist rebel group said it had killed 8 AUA Indians for being paid informants for Colombia's military. Los 4 cuerpos hallados en las últimas horas sí corresponden a las personas asesinadas en febrero por las FARC. Los 4 de los 17 cadáveres de indígenas AUA asesinados en febrero de este año por las FARC. Los cadáveres se encontraban en una fosa común en el resguardo Tortugaña Telembí. Exactamente en Tortugaña Telembí fueron asesinados compañeros indígenas, compañeros que nada tienen que ver con la guerra. Si bien el ejército acusa a los compañeros indígenas de colaborar con la guerrilla, y lo contrario. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06 2920 261. Sigan con nosotros. Y por eso en Ricaurte, exactamente en la vía principal, estuvimos varios días con los cuerpos en las calles para ser escuchados. Nos están matando, nos están desplazando, el gobierno protege a las multinacionales, a las grandes empresas, sin importar sacarnos de nuestros territorios, sacarnos de nuestra hábitat donde nosotros nos sentimos tranquilos. Para solucionar esto tiene que solucionar un problema de fondo, la parte social, lo económico, un sistema capitalista que no funciona, un sistema capitalista que solo funciona para unas 10 familias aquí en Colombia, las más ricas del mundo, las más ricas de Colombia, que solo quieren acumular y acumular los recursos desorbitados para las ganancias de ellos. Entonces, frente a eso, la guerra no solo es la guerra del conflicto armado, la guerra aquí está en todo el país y con los problemas sociales. A las políticas del gobierno nacional de Colombia, que cese al conflicto ya. Esta guerra
no se enfrente dentro del territorio aguá, que son territorios tradicionales, donde hemos vivido varios años. Que nos dejen fuera de esta guerra. Nosotros no queremos hacer parte de esta guerra. Vea, aquí está la guanta. Ahí. Con la trampa cogimos. Sí, con la Eso trampa. estamos haciendo Eso ahora. nomás. Para todos compañeros cuando viene podemos hacer para alimentación para nosotros podemos hacer. Que si hay que vengan un amigo, que si hay bien llevado como que sea como familia, vienen de otra comunidad, de otro país de comunidad, como somos como hermanos, después podemos hacer un sopa, si no puede hacer un seco, se podemos hacer Todavía está criando huevito nomás. Porte así cría ahí. Sí, cría más grande. Porte ahí cría acá, ahí Sí. cría así. Así Está maltico nomás. Así Ni es. mamita no está criando nada. No, ya Es verdad. lo pronto lo haya tenido la mamá por ahí. La mamá nomás. es que quiero, pero Y- mejor ya quedado. Y entra más primero a la trampa. Entonces, La mamá mejor ya quedado. A ver, hay un comentario que significa, hay una propuesta de los demás compañeros acá que dividamos en dos zonas. Uno que nos vamos al norte, otro al sur, y otro para el sur, a Piedrafina. Sospechan que también hay presencia de mineros artesanales. ¿Cierto? Sí, la verdad, ya para el tiempo como ya están trabajando. A mí me llamaron ellos mismos. Ah, le llamaron a usted. Sí, están trabajando de este lado. Yo creo que no podemos permitir en eso que todo el tiempo a nuestros recursos que nos lleven, nos saquen y lo que ellos quieren hacer. ¿Sí? Sean quien diga, hermanos, sean quien el gobierno diga, a veces diga el recurso no es de los aguán, pero es nuestro, compañero. La lucha, lo que se busca, la resistencia es que el territorio, de nuestro territorio somos nosotros. Recursos renovables, no renovables son de nosotros. Así se diga el gobierno. Por ejemplo, el gobierno dice que aquí hay oro. El gobierno nacional tiene que hacer la consulta previa, libre e informada. Ni el gobierno nacional puede venir a explotar en nuestro territorio sin consentimiento previo de nosotros. Compañeros, así sea, compañeros. En este momento, como es una asamblea comunitaria, analizan algunos temas importantes, como es el tema de los conflictos territoriales. Y creo que una de las resoluciones que toma es de que dentro del territorio no se debe permitir las empresas ilegales, como es el tema de la maderera, como es el tema de la minería. Por lo tanto, es necesario prácticamente ir visitar en el lugar donde se está extrayendo el oro, ¿no? Entonces, supuestamente hace 3 días hubo la presencia de ciertos personas que vinieron con una máquina que pretenden sacar el oro. Entonces, por esa razón, la asamblea más bien decide ir hasta allá al lugar para constatar si es que es verdad o no. Si es que realmente estén ahí, la asamblea se va a decidir va a hacer toda la intención de desalojarlo, ¿no? de ese lugar dentro de nuestro territorio.
¿no? Decir, vamos nomás a conversar. Yo sé que nos arriesgamos como dirigentes, yo sé que tenemos amenazas, porque así dicen a los líderes, quien más estamos al frente, hay que eliminarlo, hay que callarle a ese man. Por hoy, como dicen ustedes, ya tomaron decisión, seamos firmes, así como somos, no podemos retroceder. Vamos simplemente a decir que se vayan y punto. ¿De acuerdo? Eso es. ¿De acuerdo? Yo sé que nos han matado ya nuestros hermanos aguanos. Sabemos que aquí se nos mataron. Pero no por eso podemos ahuevarnos, decir no, no vamos a hacerlo. Sino ¿cuándo nos van a hacer? ¿Cuándo? Yo he tenido muchas amenazas, como ustedes dijeron, cuando yo estuve presidente de la FECAI aquí. Con los mismos afros que tuvimos problemas territorial aquí. Tuve atentados a minas viejas. De los mismos mineros, madereros, explotación de recursos naturales. Pero no me tengo miedo. ¿Qué he dicho? Por mi pueblo no le firmaré ni una letra y no daré la firma. Prefiero morir. Porque mi pueblo es mi pueblo. Mi gente primero, mis hijos primero, y no lo haré. Yo he dicho, por esas cosas como dirigente no podemos declinar y decir no, compañeros, firmar por una cosa que no va en beneficio de nuestro pueblo. Territorios no podemos vender, territorios como nuestra madre. Si yo me desaparezco del mundo, quizás de un lado para otro, ha de ser no por robo, no por algo que no sea conveniente, sino más bien por la lucha del territorio. Yo decía, ¿no?, en alguna ocasión, y sigo manteniendo, de que si algún rato es necesario ir preso, estoy dispuesto a ir, pero quizás por una protesta que sea por el bien del pueblo. Es el tema de la minería, con el que hemos tenido que enfrentar fuertemente. Hemos tenido que recibir amenazas de muerte, en el que a nosotros nos han obligado de que organicemos grupos de autoridades tradicionales y llegar al lugar de hecho para quemar, si es preciso, quemar el campamento, que estén instalados dentro de nuestro territorio. Y eso es una lucha que lo vamos a seguir haciendo, que no tendrá fin si es que realmente no hay una reparación de los daños que ha causado a nivel de esta población. Tendremos que salir a las calles a movilizarnos, tendremos que
que seguir en la lucha de movilización pacífica, como siempre nosotros los indígenas lo hemos venido haciendo, porque ese es un derecho que lo tenemos como pueblos indígenas. Pero hoy en día pues miramos que nuestro gobierno lo que hace es arremeter contra la población civil, contra los manifestantes indefensos con bombas de aturdimiento, gases lacrimógenos. Entonces, en base a eso, y las luchas se seguirán dando. Creo importante continuar con este proceso ahora llamado la Gran Familia Aguá, que es una lucha constante, que es más político, el tema de reivindicación territorial para sumarnos a esta lucha, y la afectación que viene causando dentro del territorio es tenaz, tema de la minería, como dijo usted, la influencia de agentes externos, y que eso no deberíamos permitir, no lo debemos permitir de ninguna manera. Las empresas multinacionales, tanto como el tema de la explotación de los recursos naturales como tal, e incluso creo que una de las afectaciones es el cambio total sobre el tema social, y en ese sentido creo que es importante trabajar por el tema del fortalecimiento de la cultura tradicional o la aplicación tradicional para mantener. Tenemos nuestra propia forma de vivir, nuestros idiomas, lo conservamos, y siempre eso ha sido un puntal fundamental para la organización Aguá en general, ¿no? Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpanguichi. La lucha por el territorio ha sido una de las tareas más importantes y común entre los pueblos de toda la tierra a través de la historia. Los pueblos originarios en América no han parado de hacerlo, especialmente aquellos en cuyos territorios han encontrado los recursos que la sociedad capitalista requiere para su sostenimiento. Los Athabasca Chipewyan en Canadá, los Lakota en Estados Unidos, los Mexica en México, los Xinca en Guatemala, los Gabebucle en Panamá, los Nasacri en Colombia, los Huichí en Argentina, los Mapuche en Chile y Argentina, los Charrúa en Uruguay, los Rapa Nui en la isla de Pascua, los Xelknam en la Tierra del Fuego. Solo son unos pocos ejemplos de los pueblos originarios que luchan contra la destrucción y contaminación de sus territorios, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Pensemos qué estamos haciendo con nuestra tierra, el hogar donde vivimos. Chupunyacaman Mashkuna.